Saben que durante la clase la recomendación siempre es poner atención. Sé que todo lo que vamos a estar viendo aquí en la pantalla lo van a tener. Sí, se los voy a pasar al final a su grupo de Telegram. Ya cualquier anotación que ustedes quieran hacer, pues háganla, pero dejen el apunte para el final. O sea, no vayan a andar ahorita transcribiendo todo esto que está apareciendo aquí. Ya saben que todo lo van a tener al final de esta clase. Y bueno, pues vamos a empezar con esto, muchachos. Yo sé que muchos de ustedes ya tienen por ahí una noción importante de todo lo que vamos a estar viendo, que ya saben cuáles son estas definiciones, pero sí les recomiendo que estén atentos porque vamos a puntualizar en cuestiones bien importantes, que como les digo, hemos estado tocando en temas ya avanzados y que sí nos han estado fallando un poquito. Entonces, pues estén atentos, muchachos, a esto. La definición yo creo que todos la podemos recordar y si no la recordamos, al menos inferirla, ¿sí? Por el puro nombre podemos entender qué significa biomolécula. Una biomolécula, pues como lo dice su nombre, es una molécula necesaria para la vida, ¿sí? Así como lo dice, una molécula necesaria para que una célula, que es la unidad básica de la vida, cumpla con todas sus funciones, durante su ciclo biológico, ¿sí? Cumpla con todas las funciones metabólicas, reproductivas, de todo tipo, pues. Entonces, aquí algo que les quiero aclarar es que estas biomoléculas son moléculas orgánicas, ¿sí? Entonces, vamos a aclarar eso desde ahorita. Son moléculas orgánicas. ¿Qué significa que sean moléculas orgánicas? Pues que tienen su base en átomos de carbono. Sí, recuerden que la química orgánica estudia precisamente a ese tipo de moléculas, ¿no? Entonces tienen su base en átomos de carbono. Entonces nosotros vamos a ver a estas biomoléculas conformadas por una gran cantidad de átomos de carbono. De hecho, vamos a ver que también se les conoce como macromoléculas, ¿sí? Las conocemos como macromoléculas. Entonces, una cadena de carbonos. A estas cadenas de carbonos, que pueden ser de cualquier tipo, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos una cadena simple, pero podemos tener, por ejemplo, una cadena ramificada, ¿sí? Una cadena en la que tenemos varias ramificaciones y que puede ser incluso cíclica, ¿no? O sea, podemos tener por ahí una molécula como el benceno o algún cicloalcano o cicloalqueno, ¿sí? Estas serían las cadenas de carbono que van a formar parte de nuestras biomoléculas, ¿no? Pueden ser de cualquier tipo, como les decía, una lineal, una ramificada, cíclica, puede ser saturada o insaturada, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras sea una cadena de carbonos, desde un solo carbono hasta muchísimos carbonos, ¿sí? Podríamos decir que hasta una cantidad infinita de carbonos. Que claro, pues que no van a ser infinitos, ¿verdad? Pero una gran cantidad de carbonos, desde uno hasta, vamos a ponerle aquí, muchísimos, ¿sí? Porque podemos tener cadenas de miles de millones de carbonos. Por eso les repito, a estas biomoléculas también se les conoce como macromoléculas. ¿Sí? Entonces, pues, independientemente de que sea un solo carbono o que sean muchísimos carbonos, de que se trate de una cadena lineal o una cadena ramificada o cíclica o saturada o poliinsaturada o sustituida o polisustituida, del tipo que sea, cualquier tipo de cadena de carbonos, nosotros la vamos a conocer como un radical, ¿sí? Un radical. Entonces, estos radicales comúnmente se conocen como radicales alquilo. ¿Sí? Se trata pues únicamente de átomos de carbono, ¿sí? Un radical alquilo. Y este radical alquilo pues lo vamos a simplificar simplemente poniéndole una R, ¿sí? Por eso si se fijan en todas estas biomoléculas, bueno, estos grupos funcionales que tenemos aquí abajo, fíjense que hay una parte que siempre se repite, ¿sí? Una R. Entonces, ¿qué es eso? Donde, o bueno, ¿qué significa eso? Que luego por ahí llegamos a encontrar es radical al kilo. Esta R hace referencia a un radical al kilo. ¿Y qué es eso de radical al kilo? Una cadena de carbonos. ¿Sí? Entonces, pues vamos a ver que estas cadenas de carbonos van a formar a todas nuestras biomoléculas. ¿Sí?
a las proteínas, a los carbohidratos, a los lípidos, a los ácidos nucleicos, a todas, ¿sí? Eh, pero entonces, si todas están formadas por átomos de carbono, ¿qué las va a diferenciar? Bueno, pues la diferencia entre una proteína y un carbohidrato, entre un lípido y un ácido nucleico, será su grupo funcional. Entonces, los grupos funcionales van a diferenciar a estas cadenas de carbonos como proteínas, carbohidratos, lípidos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos grupos funcionales no solo van a determinar el tipo de estructura que tiene la biomolécula, también determinarán el comportamiento químico de esa molécula, o sea, cómo va a reaccionar con otras moléculas, cómo va a enlazarse con otras moléculas, qué tipo de estructuras va a formar, ¿sí? Entonces, nuestras biomoléculas estarán diferenciadas por grupos funcionales, ¿sí? Entonces, ¿qué es un grupo funcional? Acá lo tenemos abajo. Un grupo particular de átomos que determina las características reactivas y de enlace. Ahí podemos complementar las características y la reactividad de las moléculas, así como sus características de enlace también, ¿sí? Entonces, conjuntos particulares de átomos. Yo creo que para esta altura ya todos estamos, más que familiarizados con este tipo de grupos funcionales, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahora, este, hemos estado repasando metabolismo con algunos grupos, ¿no? ¿Se acuerdan que estuvimos platicando mucho de los ácidos carboxílicos, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, ¿no? Ya ven que se llamaba ciclo del ácido tricarboxílico. Entonces veíamos que el grupo carboxilo estaba formado por un conjunto muy, muy, muy particular de átomos, ¿no? O el grupo amino está formado ahora por un átomo diferente al carbono, el nitrógeno en este caso, o el grupo amida, o el grupo éster, el grupo aldehído, el grupo cetón, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí les pongo solamente algunos grupos funcionales que ustedes van a estar viendo, pero hay muchísimos, ¿sí? Y ya saben que eso ustedes lo pueden consultar en la literatura, agarren cualquier libro de química orgánica o de bioquímica y ahí van a encontrar a todos los grupos funcionales. Aquí les pongo en listados solo a los más comunes, ¿sí? A los que vamos a estar, solo a los que vamos a estar utilizando durante estas clases, ¿no? Que son solamente estos, pero hay muchísimos más, ¿sí? Muchísimos, muchísimos más. Entonces, pues chicos, ¿qué son las biomoléculas? Moléculas orgánicas. ¿Qué significa eso de moléculas orgánicas que tienen su base estructural en átomos de carbono? ¿Sí? Si todas son cadenas de carbonos, ¿qué las va a diferenciar? Los grupos funcionales. ¿Y qué son grupos funcionales? Pues un grupo particular de átomos, ¿no? Aquí vemos pues cómo se acomodan algunos átomos para formar precisamente esos grupos funcionales. ¿Qué onda con los grupos funcionales? Bueno, pues estos, como dijimos, determinan cómo van a reaccionar con otras, cómo se van a enlazar con otras, qué tipo de reacciones se van a llevar a cabo, qué tipo de enlaces se van a formar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ahí lo tenemos, chicos, ¿sí? Ah, y bueno, antes de empezar, vamos a estar viendo muy particularmente un par de átomos, ¿sí? El carbono, porque no se los pongo aquí, con su nombre específico. Vamos a ver a este carbono como un doble enlace al oxígeno, ¿sí? Así, esto. Siempre que ustedes vean esto, esto se llama carbonilo, ¿sí? No lo confundan con el carboxilo, carbonilo. Lo van a ver muy comúnmente o me van a escuchar mencionarlo. Si yo digo en alguna de estas biomoléculas carbonilo, me refiero a esto, ¿sí? Un carbono con doble enlace al oxígeno. Y pues precisamente vean que lo encontramos en varios grupos funcionales, ¿sí? Entonces me van a escuchar por ahí decir, pues no, un protón que se une a un carbonilo, o un oxígeno de un OH que en vez de ese OH va a formar ahora un carbonilo. Entonces, ¿qué es el carbonilo? Un carbono con doble enlace al oxígeno. Ahora sí, a ver, el grupo hidroxilo se encuentra como principal en los alcoholes. Ajá, exactamente. Este OH lo encontramos precisamente en los alcoholes. ¿Sí? Ah, a ver, me hacen una pregunta bien interesante por acá. Cuando no tiene doble enlace es inestable. Sí, exactamente. Y qué bueno que me recuerdan esto. Es inestable, sí, porque vamos a ver.
que por su configuración electrónica todos los elementos pues forman una cantidad determinada de átomos, de enlaces, perdón. A ver, vamos a explicar eso aquí antes de seguir, ¿sí? Bueno, por su configuración electrónica, les digo, ¿no? Ustedes recuerdan eso de la configuración electrónica. Vamos a pensar en la del carbono. El carbono tiene número atómico 6, entonces su configuración electrónica quedaría como algo así. 1s2, 2s2 y 2p2, ¿sí? Ahí está, esa es su configuración electrónica. Entonces recuerden, chicos, que los electrones que forman enlaces son los del último nivel de energía, que en este caso es el nivel 2, ¿sí? Entonces, en este nivel 2, nosotros encontramos, fíjense, dos electrones en el orbital S y dos electrones en el orbital P, ¿sí? Entonces estamos hablando de 4 electrones. Si ustedes recuerdan las estructuras de Lewis, sí, las han visto, chicos, las vieron en la prepa. Los electrones se van a organizar más o menos así, ¿no? Recuerden que el orbital P tiene 3 orientaciones espaciales. Me estoy saliendo un poquito de tema, ¿eh? ¿Esto lo vieron en la prepa o si no lo vieron en los que entran a sus clases de optativas aquí en el instituto? Pero bueno, se van a organizar de la siguiente manera. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama de orbitales de este último nivel de energía, pues nos quedaría como algo así, ¿no? 2s, 2px, 2py y 2pz, ¿sí? Y si acomodamos los electrones, pues nos quedarían algo así. Recuerden que siempre van en un orbital, primero los electrones con un spin positivo y luego los que tienen un spin negativo. Ahí están dos y luego dos en el P. Primero los positivos y como no hay negativos, bueno, pues ya, así se queda. Entonces, pues, el carbono tendría, esta estructura de Lewis. Dos electrones en el orbital S, uno en la orientación X del P y uno en la orientación Y del P. ¿Sí? 4 electrones, pues. ¿Qué significa esto, chicos? Pues que el carbono tiene la capacidad de establecer 4 enlaces. ¿Sí? Y resulta que estos enlaces pueden ser híbridos. ¿Sí? Pueden ser enlaces híbridos. De hecho, en la mayoría son enlaces híbridos, porque el carbono, ustedes recordarán que tiene una electronegatividad que es más o menos intermedia, ¿no? 2.0. 2, pues, en una escala que va de 0 a 4. Entonces está ahí, justo a la mitad. Entonces eso significa que no es ni poco ni muy electronegativo, está justo a la mitad de la escala. Eso significa que los electrones, pues no los va a traer con tanta fuerza, pero tampoco los va a dejar tan libres. Entonces, para estabilizarse este elemento, es capaz de transferir un electrón del orbital S al orbital P. Y en vez de tener esta estructura, pues puede tener por acá otro electrón. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver que el carbono es capaz, por esta característica de hibridación, de establecer enlaces dobles, enlaces simples o incluso hasta enlaces triples. ¿Sí? Pero bueno, el chiste es que el carbono siempre, siempre, siempre va a establecer 4 enlaces. ¿Sí? Luego, tenemos por ahí también como un bioelemento al oxígeno. A ver, vamos ahora a explicar qué onda con el oxígeno, porque también lo vamos a estar tocando mucho. El oxígeno tiene número atómico 8, entonces su configuración electrónica sería la siguiente. Algo así, ¿sí? Y otra vez, lo que nos interesa aquí es su último nivel de energía, el 2. Entonces, en este nivel de energía, fíjense cuántos electrones tiene. 2 y 4, 6 electrones, ¿sí? Pero ojo, porque esto no significa que pueda establecer 6 enlaces, ¿sí? De hecho, es todo lo contrario. Otra vez vamos con la cuestión de electronegatividad. Recuerden que estaba en una escala de 0 a 4, de 0 a 4, 0 a 4. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5, o sea que es muy electronegativo, ¿sí? Muy, muy electronegativo. ¿Qué significa eso? Que cuando forme un enlace, no va a tener una tendencia a perder 6 electrones, ¿no?
no tiene una tendencia a perder 6 electrones. El oxígeno más bien tendría una tendencia a ¿qué le faltará, chicos, para completar su octeto? Pues tendría una tendencia a ganar 2 electrones, ¿sí? A ganar 2 electrones. Ojo, ¿eh? Ganar. Entonces, vamos a ver que el oxígeno, en su forma más estable, siempre, siempre, siempre va a establecer 2 enlaces, ¿sí? Siempre tiene que establecer 2 enlaces. Si es de una forma diferente, como me lo decían hace un momento, si está formando uno o si está formando 3, eso es muy inestable, ¿sí? Y de alguna forma se ha de estabilizar. ¿Y qué pasa con otro bioelemento que vamos a estar viendo mucho? Pues el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno, que tiene número atómico 1, bueno, pues aquí fácil, su configuración electrónica es esta, 1s1, y pues como su electronegatividad tampoco es muy alta, está también ahí más o menos intermedio, tiene una tendencia a ganarlo o a perderlo, cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, pues independientemente de que gane o pierda electrones, el hidrógeno siempre será capaz de establecer solo un enlace, ¿sí? Entonces acostúmbrense a ver esto en este tipo de biomoléculas, chicos, ¿sí? Que el carbono siempre tenga 4 enlaces, que el oxígeno siempre tenga 2 y que el hidrógeno siempre tenga un enlace, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. Porque luego les voy a estar hablando de que un átomo tiene estabilidad o que otro átomo es inestable o algo así, pues vamos a estar hablando de ese tipo de cuestiones y luego no se entiende por qué. Entonces, ¿a qué me refiero con un carbono inestable al que no tiene 4 enlaces? ¿Qué es eso de un oxígeno inestable? El que no tiene 2 enlaces. ¿Qué es un hidrógeno inestable? El que no tiene un enlace. ¿Sí? Entonces, tómenle una captura o una foto a esto, porque esto sí lo voy a borrar, ¿eh? Esto sí no va a quedar en la presentación. De todos modos, pues creo que quedó bastante, bastante claro, espero. Sí. Ok, entonces, pues decíamos que por el acomodo de los átomos de carbono y de los grupos funcionales que van a tener nuestras biomoléculas, pues vamos a clasificarlas en 4 grupos: los ácidos nucleicos, los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. ¿Sí? Entonces, todos estos van a ser los que vamos a estar estudiando en esta clase y algo bien característico de ellos es que los vamos a reconocer en forma de polímeros. ¿Sí? Al menos pues a 3 de ellos: polímeros que están formados por monómeros. Sí, aquí es donde siempre les hago la analogía de que se trata de cadenas formadas por eslabones. ¿Sí? Entonces, los ácidos nucleicos tienen sus polímeros, los glúcidos tienen sus polímeros, las proteínas también tienen a sus polímeros. Los lípidos son los únicos que podríamos decir que no tienen un polímero. ¿Sí? Eso no significa que no sean macromoléculas, simplemente que no se forman por monómeros. Entonces, podríamos decir por ahí que los lípidos son los únicos que no están formados por monómeros. Todos los demás veremos que sí tienen un monómero que se polimeriza para formar a la macromolécula. ¿Sí? Bueno, y pues vamos a empezar con los primeros, chicos, los ácidos nucleicos. ¿Sí? Ácidos nucleicos. Vamos con ellos. Bueno, y aquí tenemos una pregunta: ¿cuál de las siguientes no es considerada una biomolécula? Pues en este caso serían los minerales. ¿Sí? Los minerales son simplemente elementos metálicos que sirven como catalizadores de algunas reacciones químicas. El zinc, el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí, como biomoléculas, tenemos lípidos y carbohidratos. Ok, pues vamos con los primeros, chicos. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros que están formados por monómeros. Fíjense cómo estamos ya desde ahorita aplicando esa analogía de la que hablábamos hace un momento, ¿sí? Cadenas formadas por eslabones. Recuerden, polímero es la cadena, ¿sí? Y monómero es el eslabón, ¿sí? Entonces son cadenas formadas por eslabones.
Todos los eslabones de este tipo de biomoléculas tienen su nombre. El nombre de los eslabones de los ácidos nucleicos es nucleótido, ¿sí? Estos eslabones se llaman nucleótidos. Ahorita vamos a ver qué onda con esto. La función de los ácidos nucleicos en un sistema biológico se reduce simplemente a cuestiones genéticas. Un ácido nucleico, al polimerizarse, perdón, va a tener una secuencia de bases nitrogenadas que tiene la función de resguardar a la información genética de un individuo, ¿sí? Ya lo hemos platicado, cuando vimos el tema de genética vimos qué onda con esto, ¿no? En forma de un gen, todo esto que tendríamos aquí es un gen, en forma de un gen guardan esa información genética, pero veremos que también esa información genética la pueden transmitir, ¿sí? Pueden transmitir esa información genética de una célula a otra célula, ¿sí? Durante la división celular. A ver, de hecho, quiero anotar eso aquí para que quede bien claro, ¿sí? De una célula a otra célula, ¿sí? Podemos transmitir la información genética durante el proceso de mitosis, por ejemplo, ¿sí? Durante la reproducción celular, durante la mitosis para la regeneración de un tejido, podemos transmitir la información genética. De una célula a otro individuo incluso, de una célula a un individuo, en un proceso reproductivo, ¿sí? En lo que conocemos como meiosis, ¿sí? Entonces también célula a célula, pero también de un individuo o de una célula a otro individuo durante la reproducción sexual, o incluso de una especie a otra especie, ¿sí? De una especie a otra especie, por ejemplo, una infección viral, ¿sí? Ya ven cómo algunos virus pueden pasar, o pueden, hacer o crear infecciones interespecíficas, infectar a un tipo de organismos, por ejemplo, a las aves o algunos mamíferos, e infectarnos también a nosotros, a los seres humanos. Pasar, por ejemplo, de una gallina a un humano, de un cerdo a un humano, de un cerdo a una vaca y de una vaca a un ser humano, o de un murciélago, ¿no? Ser humano. Pero bueno, entonces pues la información de los ácidos nucleicos es resguardar la información genética, ¿sí? O sea, mantenerla en una secuencia de bases nitrogenadas, pero también transmitirla, también pasársela a otro tipo de célula, a otro individuo o incluso, como lo platicábamos, a otra especie, ¿sí? Y esto lo vamos a ver por medio de algunos mecanismos, ¿sí? El mecanismo de replicación, el mecanismo de transcripción y el mecanismo de traducción, ¿sí? Entonces, la replicación va a ser, pues, duplicar la cantidad genética, duplicación. Y eso pasa durante cada ciclo celular meiótico, ¿sí? ¿Se acuerdan que durante la meiosis hay una fase que se llama S y que durante la fase S una célula diploide pasa a una célula tetraploide? ¿Por qué? Porque se duplica la cantidad de material genético, ¿no? Entonces eso pasa durante la división celular. ¿Qué pasa en una célula, perdón, que no se encuentra en una división celular? Pues más bien va a estar transcribiendo y va a estar traduciendo ese material genético. Por medio de la transcripción y de la traducción, ustedes recordarán que ocurre la síntesis de proteínas. ¿Sí? Entonces vean cómo aquí hay una correlación entre un tipo de proceso y otro tipo de proceso, ¿no? Entre un tipo de biomolécula, que son los ácidos nucleicos, y una biomolécula diferente, que son las proteínas. Entonces ya van por ahí relacionadas estas. Así que acuérdense, porque se los platiqué durante el tema de biología celular y por ahí algunos fallaron. Sí, entonces vean cómo se ven aquí también involucradas algunas otras biomoléculas. Bueno, entonces, pues, ¿qué son los ácidos nucleicos? Cadenas de nucleótidos. ¿Qué hay en esos nucleótidos? Información genética. Entonces, dependiendo de la estructura de ese nucleótido, veremos que ese ácido nucleico va a resguardar la información genética o se lo va a pasar a otra célula.
a otro individuo u otra especie, pues platicáramos, ¿no? ¿Por qué mecanismos? Replicación, transcripción y traducción. ¿Sale? Fíjense que la base de esto es el ADN. Bueno, ahorita vamos a ver entonces qué onda con esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre duplicación y síntesis de proteínas? Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver, pero básicamente, pues lo que dice su nombre, duplicación es la duplicación de quién? Del ADN, ¿sí? Fíjate lo que te decía, pasamos de una célula que tiene una cantidad de 46 cromosomas. Recuerda qué son los cromosomas, de qué están hechos los cromosomas, de ADN, ¿sí? Y de ahí pasamos a una célula que tiene 92 cromosomas, hechos del mismo ADN. Entonces la replicación es la duplicación de la cantidad de material genético, del ADN. Y la transcripción y la traducción, pues es, como lo dice su nombre, traducir, cambiar el idioma de este ácido nucleico para que nosotros podamos formar una proteína. Sí, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, sí, pero básicamente es eso, ¿no? La replicación es la duplicación de ADN, de la cantidad de material genético. La traducción es la interpretación de la secuencia de las bases nitrogenadas que llevan para formar una proteína. ¿Cómo? En un momento lo vamos a ver. Y bueno, pues vamos a avanzar aquí para poder explicar eso, ¿no? Decíamos pues que un ácido nucleico va a estar formado por. Entonces, pues como siempre, chicos, para entender a una biomolécula, para entender una cadena, necesitamos conocer a su eslabón. Entonces, el eslabón dijimos perdón, que se llama nucleótido. Y ese nucleótido tiene tres componentes, ¿sí? Todos ya lo conocen. Una pentosa, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante, pero yo estoy seguro que ya todos saben qué onda con eso. La pentosa es un monosacárido de 5 carbonos, ¿sí? Una pentosa, bueno, se los voy a anotar. Yo sé que ya lo saben, pero se los voy a anotar de todas formas. Una pentosa que es un monosacárido de 5 de 5 carbonos, ¿sí? Un monosacárido de 5 carbonos. Ok. Y aquí lo tenemos. Miren, en este caso, bueno, ahorita les digo cuáles. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Ahí está. Un monosacárido de 5 carbonos. Vamos a ver que en la estructura del nucleótido también debe haber un grupo funcional fosfato. A este fosfato lo vamos a estar platicando muchísimo, entonces, pues, y ya lo hemos platicado también, entonces yo creo que perfectamente lo pueden identificar, ¿sí? Ahí está el fosfato, un átomo de fósforo unido a 4 carbonos, ¿sí? Y bueno, a ver, vamos a notar algo que platicábamos hace un momento. Quiero que aquí noten algo, porque luego también me llega. Pero ¿por qué ese fósforo tiene 5 enlaces? Pues exactamente por lo mismo que explicamos hace un momento, ¿sí? Miren, vamos a verlo por acá. Fósforo de número atómico 15 tiene la siguiente configuración electrónica, ¿sí? En este caso, su último nivel de energía es el 3. Y en ese nivel de energía 3, ¿cuántos electrones tiene? Pues claramente podemos ver que este fósforo cuenta con 5 electrones, ¿sí? Entonces eso quiere decir que es capaz de formar 5 enlaces. Y aquí está, miren, ¿sí? Forma 5 enlaces con 4 oxígenos, de forma que uno de los enlaces es un enlace doble, ¿sí? Y eso implica algo bien importante, que cada uno de estos oxígenos tiene por aquí un electrón libre. Aquí encontramos un electrón libre listo para formar un enlace entre estos dos átomos, ¿sí? Entonces, y de una vez, antes de que se me olvide, ¿sí? De una vez, quiero recordarles que los electrones, ¿sí? Los electrones son los encargados de formar enlaces, ¿sí? Se me pasó decirles hace un momento, pero pues yo creo que ya todos estamos conscientes de eso, ¿no? Los electrones son los encargados de formar enlaces. Eh, Entonces, siempre que ustedes me escuchen decir enlace
o siempre que ustedes vean estas rayitas, pues, estas líneas que vemos aquí, eso es un enlace. ¿Y qué es un enlace? Un par de electrones. Ya se lo saben, chicos. Yo sé que ya se lo saben. Pues ahí está, el fosfato, súper, súper característico y lo vamos a estar viendo muy, muy seguido. Y bueno, el componente final de un nucleótido es una base nitrogenada, ¿sí? Entonces, estas bases nitrogenadas pueden ser de varios tipos, ¿eh? Porque aquí les tengo un tipo, pero puede haber más. Entonces, esta base nitrogenada, muchachos, va a determinar, de hecho, ¿sí? Cómo se va a enlazar un nucleótido con otro para formar al ácido nucleico. Entonces, fíjense que aquí tenemos ya tres componentes. De estos tres componentes, la base nitrogenada y la pentosa pueden cambiar, ¿sí? Estos dos, la base nitrogenada y la pentosa, este y este, pueden, pueden ser de dos tipos, ¿sí? La base nitrogenada y la pentosa pueden ser de dos tipos. El grupo fosfato siempre es igual, ¿sí? El fosfato siempre, siempre, siempre se va a mantener igual. La base nitrogenada y la pentosa, esas sí pueden ser de varios tipos, ¿no? Pero el fosfato siempre se va a mantener igual. Bueno, pues vamos a ver eso. Aplicaciones funcionales bien importantes. Y bueno, miren, aquí está lo que les decía, ¿no? El fosfato siempre se queda igual, la pentosa y la base nitrogenada pueden cambiar su estructura y de esa forma modificar el tipo de ácido nucleico del que van a formar parte. Vamos primero con las bases nitrógenas. Una base nitrogenada eh, es una molécula heterocíclica, ¿sí? Bases nitrogenadas son, vamos a ponerle aquí, heterociclos, ¿sí? Heterociclos. ¿Qué significa eso de heterociclo? Fíjense que aquí tenemos, a ver, vámonos primero con la porción ciclo, que es una molécula cíclica, que como que cierra pues un anillo, ¿sí? Forma aquí un anillo, se cierra un ciclo precisamente. Y en este ciclo, pues fíjense que cada uno de estos vértices, ¿sí? Cada una de estas pequeñas puntitas que vemos aquí es un átomo de carbono, ¿sí? Entonces estas moléculas suelen tener su base estructural en átomos de carbono, pero en este caso estamos viendo un elemento diferente al carbono, el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno. O sea que aquí hay un elemento diferente al carbono. Eso significa heterociclo, ¿sí? Un heterociclo es una molécula cíclica, ¿sí? Que tiene elementos diferentes al carbono. O sea, su base estructural es el carbono, sí. Por eso se llaman bases, ¿no? Su base es el carbono, sí. Pero además del carbono, fíjense que puede haber un elemento diferente. De ahí el término hetero, ¿sí? Que hay elementos diferentes al carbono. Entonces aquí vamos a ver que además de carbono, hay nitrógeno. Y precisamente de ahí que se llaman bases nitrogenadas, ¿sí? Porque además de carbono, hay nitrógeno. Bueno, las bases nitrogenadas van a utilizar a dos tipos de heterociclos diferentes. ¿Sí? Estas bases nitrogenadas utilizan a dos heterociclos. Vamos con el primero. Este heterociclo, perdón, que tiene dos componentes, ¿sí? Así como lo vemos, fíjense muy bien en su estructura. Es más, aquí un pequeño aumento para que lo vean con más detalle, ¿sí? Fíjense, este heterociclo, así como está aquí, así como lo vemos en esta estructura, sin nada más, se llama urina, ¿sí? Urina. Así como está, esta molécula es purina, ¿sí? Entonces esto es urina, ¿sí? Pero en sistemas biológicos, en células, pues, se les va a hacer un cambio estructural. Entonces esta purina, por aquí, a esta purina se le puede adicionar, perdón, un grupo amino, ¿sí?
Acuérdense, un conjunto particular de átomos, un grupo funcional amino. Entonces, de esta manera, ¿sí? Con este grupo amino, esta molécula ya no es purina. O sea, sí tiene su base estructural en la molécula de purina, sí. Pero con este grupo amino, la purina más bien pasa a ser adenina, una base nitrogenada, ¿sí? Diferente a la purina. Entonces, con este grupo funcional ya no se llama purina. Ya le pusimos un grupo funcional adicional y ahora se llama adenina. Y ahora, si además de esa purina, quitáramos por aquí este doble enlace, a ver, vamos a borrar por aquí este doble enlace. Si quitáramos este doble enlace de aquí y más bien pusiéramos ahí un carbono carbonílico, un carbonilo, pues, ¿sí? Ya no sería purina. Acuérdense, que el carbonilo es un carbono con doble enlace al oxígeno. Y aquí, pues recuerden que cada vértice, cada puntita de estas es un carbono. Por eso ya no pongo otra vez al carbono, ¿verdad? Nada más pongo el doble enlace y el oxígeno. Entonces, pues con este grupo funcional, ¿sí? O sea, además del amino, con este grupo funcional, ya no es ni purina ni adenina. Ya tiene una estructura diferente. ¿Qué sería en este caso? Pues ahora sería más bien guanina, ¿sí? Ok, bueno. Entonces, fíjense que estos dos grupos funcionales, ¿qué dijimos que hacían los grupos funcionales? Los grupos funcionales determinan las características reactivas de las moléculas de las que forman parte, pero sobre todo sus características de enlace. Entonces, los grupos funcionales que vemos aquí son los que se van a utilizar para formar enlaces entre una base nitrogenada y otra. Grábense eso que les acabo de decir, ¿sí? Porque es bien importante para algo que vamos a ver más adelante. ¿Para qué son los grupos funcionales? Para formar enlaces entre bases nitrogenadas. Entonces, un amino va a formar un tipo de enlace con otro grupo funcional. Un carbonilo va a servir como un donador de electrones para que se forme por ahí un puente de hidrógeno. ¿Sí? Ok, pues ahí está. Entonces, pues, una base nitrogenada, o bueno, una base estructural nitrogenada es la purina, pero esta purina puede tener por ahí un par de grupos funcionales diferentes, ¿sí? Si tiene solo un amino, se llama adenina. Si tiene un amino y un carbonilo, es guanina. ¿Cómo se le llama a esas dos bases nitrogenadas, adenina y guanina? Bueno, pues a estas dos bases nitrogenadas les llamamos bases púricas, ¿sí? Púricas. ¿Por qué bases púricas? Pues porque tienen su base estructural en la purina, ¿sí? Esto que tenemos aquí es purina. Y el mismo principio se aplica, chicos, a las bases pirimídicas. Esta que está abajo se llama pirimidina y así como lo platicamos acá, un grupo funcional adicional por aquí o por aquí, por ejemplo, si ponemos aquí un amino, ¿no? Aquí un amino es citosina. Si pongo por aquí un carbonilo y por aquí otro carbonilo y acá un metilo, pues es uracilo. Y así pues. Entonces, la diferencia estructural entre la citosina, la timina y el uracilo, ¿quién lo hace? Los grupos funcionales. Sí, nos ayudan a diferenciar, sí, pero desde el punto de vista molecular más importante, la importancia de un grupo funcional en una biomolécula es que entre estos grupos funcionales se establecerán los enlaces que nos van a ayudar a enlazar a una de estas bases nitrogenadas. Y yo creo que ustedes recuerdan, ¿no? Que siempre, siempre, siempre una base nitrogenada de algún tipo se va a enlazar con otra base nitrogenada en un tipo de ácido nucleico. Entonces, pues, la función, chicos, de un grupo funcional en una base nitrogenada no es solamente diferenciar el tipo de molécula de la que se trata, sino también servir como puntos de enlace para que se unan específicamente en un tipo de ácido nucleico. ¿De acuerdo? Y a propósito de eso, y antes de seguir, estas bases que tienen, perdón, estas moléculas que tienen su base estructural en la pirimidina son las bases nitrogenadas pirimídicas, ¿sí? Las bases nitrogenadas pirimídicas son la citosina, la timina y el uracilo. Bueno, a ver, vamos a enfocarnos aquí en esta imagen. Ahorita nos vamos al texto. De hecho, dejen el texto para después. Ya saben que el texto lo pueden consultar cuando ustedes quieran, ¿no? Vamos a ver aquí qué está pasando. Y de hecho,
Antes de explicar esto, voy a explicar un principio molecular, importante también, que les repito, ustedes ya vieron en la prepa, los que están en las clases optativas de química lo están viendo o ya lo vieron, ¿no? Eh, lo que se conoce como puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno. Entonces, este puente de hidrógeno es una atracción intermolecular. Atracción intermolecular. ¿Sí? Ojo, porque no es un enlace, ¿eh? De hecho, vamos a ponerlo aquí. No es un enlace. Porque ¿entre quién dijimos que se formaban enlaces? Entre electrones, ¿sí? Y vamos a ver que el puente de hidrógeno, fíjense como lo dice su nombre, no implica electrones. Bueno, o sea, sí, sí electrones, pero no puramente electrones, sino también átomos de hidrógeno. Entonces, los puentes de hidrógeno van a requerir de 4 condiciones para que se puedan establecer. 4 condiciones, ¿sí? Ay, caray. Adelante. Necesitamos 4 condiciones. La primera condición, bueno, el puente de hidrógeno debe establecerse en moléculas, moléculas polares, ¿sí? Los puentes de hidrógeno se deben establecer entre moléculas polares. Esa es la primera condición. Segunda condición, de esa molécula polar debe surgir un hidrógeno parcialmente positivo, ¿sí? Un hidrógeno parcialmente positivo, ¿sí? Además debe participar un elemento altamente electronegativo, ¿sí? Un elemento con una electronegatividad muy alta. Y como última condición, este elemento electronegativo debe tener electrones libres, ¿sí? Entonces, estos 4 puntos deben cumplirse. Si no se cumple al menos uno, con uno que no se cumpla, no se puede establecer el puente de hidrógeno, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a explicarlo con una molécula simplísima. La molécula de agua, ¿no? Esta nos sirve para explicar todo. Por eso les decía, en la clase anterior, la molécula de agua es una molécula súper versátil que forma parte de todos los sistemas biológicos precisamente por su composición molecular. Lo que se aplica a esta molécula de agua se puede aplicar también a las macromoléculas que vamos a estar estudiando, ¿no? Entonces, a ver, vamos a poner por aquí, vamos a poner por aquí 2 moléculas de agua, ¿no? Ok, yo creo que no necesito explicarles otra vez que la molécula de agua es una molécula polar, ¿verdad? Ya lo sabemos. Entonces, eh, se forma una molécula polar definitivamente, ¿no? Y bueno, ¿por qué es polar? Porque cada uno de estos elementos tiene una electronegatividad diferente. El oxígeno tiene una electronegatividad de 3.5 y el hidrógeno de 2.1, ¿sí? Entonces, pues ustedes recordarán que en este tipo de enlace, al ser el hidrógeno, perdón, el oxígeno, el elemento más electronegativo, pues es el que va a tener a los electrones más cerca del núcleo, ¿sí? Acuérdense, es solo más cerca. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que el oxígeno es más negativo, ¿sí? Más negativo y que el hidrógeno es más positivo, ¿sí? Entonces el oxígeno representa un polo negativo y el hidrógeno representa un polo positivo. Y ahí está nuestra siguiente condición. ¿Se formó un hidrógeno parcialmente positivo? Sí, ahí está. Ok, debemos tener un elemento altamente electronegativo. Sí, sí lo tenemos, el oxígeno. Sí, fíjense que tiene una electronegatividad de 3.5. Listo. Y debe tener electrones libres. A ver, vamos a apoyarnos otra vez con su configuración electrónica para comprobar eso. Ay, no es cierto, no es 6. 2p. Ok. Entonces de aquí decíamos que tiene 6 electrones libres. De esos 6 electrones libres, fíjense que solo está usando 2. ¿Sí? Acuérdense que forma enlaces utilizando 2 electrones. De estos 2 electrones, de estos 2 que tenemos aquí, ¿sí?
De estos dos, acuérdense, uno es del hidrógeno, uno es de este hidrógeno y otro es de este oxígeno. Y acá, es más, hasta vamos a ponerlos con colorcitos, ¿no? Para poder diferenciarlo. Parezco maestro de kinder. Cuando yo iba a la prepa, ustedes, e incluso en la facultad, en mi mochila solo llevaba una libreta y un lapicero, y ya. Era lo único que utilizaba para mis clases. Pero aquí en el instituto, pues ustedes han visto que utilizo un montón de colores y todo, ¿no? Entonces, pues me convertí en un morro de los plumones. Bueno, hay dos de dos colores, ¿no? Uno es del oxígeno y otro del hidrógeno. Y acá, lo mismo. Uno es del oxígeno y otro del hidrógeno. Ok. ¿Qué significa esto? Que el oxígeno está utilizando, de estos 6 electrones, solo está utilizando 2. O sea, que todavía tiene 4 electrones libres. O sea, 2 pares, pues. ¿Sí? 2 pares de electrones libres. Entonces, ¿tenemos un elemento con una alta electronegatividad? Sí. ¿Este elemento tiene electrones libres? Sí. Ok. ¿Y por qué es necesario esto, chicos? Pues porque precisamente entre ellos se va a establecer la atracción intermolecular. ¿Sí? Recuerden que el hidrógeno representa una carga parcial positiva. Y estos electrones libres, no los de los enlaces, ¿eh? No los de los enlaces, los electrones libres que tiene el oxígeno representan una carga negativa. Entonces, entre esta carga negativa y este hidrógeno parcialmente positivo, se establece una atracción intermolecular, ¿sí? Y se mantienen unidos estos dos, ¿de acuerdo? Entonces, por medio de puentes de hidrógeno, chicos, por medio también de atracciones dipolo-dipolo, las bases nitrogenadas se van a enlazar, ¿sí? Tomen captura de esto, chicos, porque esto no queda en la presentación. Bueno, sí es pues que lo quieren tener, no es totalmente necesario que lo... pero por si acaso, ¿no? Entonces, pues, por medio de esos puentes de hidrógeno, vamos a ver que una base nitrogenada se puede enlazar a otra, ¿sí? Se puede enlazar a otra. La libreta es opcional, sí, ¿verdad? Este, había veces que hasta se me olvidaba y ahí andaba anotando en una hoja que le robaba a un compañero. Sí, la libreta era opcional. Entonces vean, pues, miren, cómo aquí se está formando un puente de hidrógeno, ¿no? El nitrógeno también es un átomo muy electronegativo y se forma otro puente de hidrógeno, ¿sí? Y aquí, bueno, nos faltó señalarlo, pero aquí también se establece un puente de hidrógeno, ¿sí? Y fíjense quiénes son los que están estableciendo esos enlaces. Miren, ¿qué es esto? Ya son niños grandes, ¿no? Este es un amino, ya lo saben reconocer. Grupo funcional. ¿Y qué es esto? Un carbonilo, un grupo funcional, ¿sí? ¿Qué es esto? También un amino, y aquí tenemos un nitrógeno del heterociclo. ¿Qué tenemos aquí? Un carbonilo y aquí un protón libre. Entonces, ¿quiénes están estableciendo estos puentes de hidrógeno que unen específicamente a la timina con la adenina? ¿Quiénes forman estos puentes de hidrógeno? Los grupos funcionales. ¿Sí? Y por el ordenamiento de estos grupos funcionales, veremos que, por ejemplo, una timina no se puede enlazar a una guanina, ¿sí? Una timina no se puede enlazar a una guanina porque no tienen los grupos funcionales que se pueden enlazar de esta manera, que se pueden atraer, mejor dicho, de esta manera. Una adenina no se puede unir a una citosina, ¿de acuerdo? Entonces, pues, esto es lo que dicta la ley de Chargaff. Sí, les repito, muchachos, ahí tienen el texto, ¿sí? Pero este texto básicamente, pues, nos dice que en el ADN, la adenina se va a unir por medio de puentes de hidrógeno con la timina y la citosina con la guanina, ¿sí? En el ADN. Y en el ARN exactamente lo mismo, ¿sí? Exactamente lo mismo. Solo quiero que noten cómo, cómo la timina
se ve sustituida por el uracilo. ¿Sí? Pues ahí tenemos una pequeña variación estructural, la timina y el uracilo. Van a ver más adelante que la timina tiene grupos funcionales por ahí muy parecidos al uracilo. ¿Sí? Entonces, pues, la ley de Chargat básicamente nos dice cómo una base nitrogenada se va a unir con otra, ¿sí? Para formar un puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces grábense también esto porque lo vamos a estar aplicando en un momento a algunos ejercicios que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, en el ADN, la adenina se une con la timina y la citosina con la guanina. En el ARN, exactamente lo mismo, simplemente sustituyendo a la timina por el uracilo. Y de hecho, ahí están viendo ya una diferencia entre un ácido nucleico y el otro. ¿Cuál es una diferencia entre el ADN y entre el ARN? Basándonos en las bases nitrogenadas, que en el ADN encontramos timina y en el ARN hay uracilo. ¿Sí? Tengan muy en cuenta eso. Grábense esto, chicos, porque lo vamos a aplicar. ¿Sí? Ok, entonces ¿se entendió qué onda con las bases nitrogenadas? ¿Sí? ¿Sí quedó bien claro qué onda con esto de las bases nitrogenadas? ¿No hubo dudas? No, ¿verdad? Parece que no. O ni me están escuchando. No, ni me están escuchando, ¿verdad? Ay, los odio. Pero bueno, vamos a decir que sí me están escuchando y que no hay ninguna duda. Vamos pues a ver qué onda con las pentosas. Ya lo mencionábamos hace ratito, ¿no? Una pentosa es un monosacárido que en su estructura tiene 5 carbonos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la pentosa que se encuentre en el nucleótido, veremos que se van a polimerizar para formar ácidos nucleicos diferentes. Entonces, tenemos dos tipos de bases nitrogenadas, perdón, dos tipos de pentosas, ¿sí? La ribosa y la desoxirribosa. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Aquí está marcada, miren. Aquí está marcada simplemente un átomo de oxígeno, ¿sí? Tan simple como un átomo de oxígeno. Entonces, muchachos, pues si en la estructura de nuestra pentosa hay oxígeno, ¿sí? En el carbono 2, ya más adelante les voy a enseñar cómo numeramos a estos carbonos, ¿no? Para saber cuál es el carbono 1, cuál es el 2, el 3, el 4 o el 5, ¿sí? Pero fíjense que en el carbono 2 de la ribosa hay un OH, ¿sí? Y un grupo funcional hidroxilo. Bueno, yo soy bien flojo y no me gusta decirle hidroxilo, simplemente le digo OH, ¿no? Entonces, en la ribosa hay un OH. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Bueno, pues que aquí no hay oxígeno, ¿sí? Que la desoxigenamos. ¿Cómo se llamará entonces la otra? Desoxi, porque le quitamos oxígeno, desoxirribosa. Y esto va a tener una implicación bien importante, ¿sí? Bien, bien importante. Ahorita vuelvo aquí a esta diapositiva. Vamos primero por acá. Espérenme un poquito, ¿eh? Listo, gracias. Ok, bueno, pues entonces, ¿cuál es la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa? Un simple átomo de oxígeno, pero esto tiene una implicación muy importante, ¿sí? A ver, aquí sí quiero que leamos este texto. A ver, el ácido ribonucleico, la RN, ¿sí? De una vez váyanse acostumbrando a esto. El ácido ribonucleico, la ARN, se forma por la polimerización de nucleótidos que tiene como pentosa a la ribosa, ¿sí? Está. Pero de la unión de estos nucleótidos resulta un ácido nucleico de cadena simple. Miren, así como este que tenemos acá. ¿Sí ven? No están complementadas estas bases nitrogenadas, ¿no? Y bueno, ¿qué implica esto? Bueno, pues que no van a poder resguardar material genético. El ARN no tiene la función de resguardar material genético. ¿Por qué? Pues porque no se pueden enlazar, no se pueden complementar sus bases nitrogenadas. ¿Cuál es la función entonces del ARN? Transmitir esa información genética, ¿sí? Transmitir. Bueno,
Y entonces aquí yo tengo una secuencia de bases nitrogenadas y acá tengo a la pentosa. ¿Por qué decimos que se va a formar una cadena simple? ¿Por qué no se pueden enlazar dos cadenas? Fíjense que para que se unan las bases nitrogenadas yo necesito a estas, ¿sí? A estas rayitas, a estas de acá. Esta línea blanca que vemos aquí, esta que forma el esqueleto del ácido nucleico, correspondería entonces a las pentosas, ¿sí? Entonces, bases nitrogenadas se pueden complementar sin ningún problema, pero este esqueleto hidrocarbonado, esta cadena, ¿sí? No se puede unir con otra. ¿Por qué? Bueno, yo creo que lo pueden ver aquí, ¿no? Miren, los oxígenos. Recuerden que los oxígenos tienen pares de electrones libres, ¿verdad? Y los estamos viendo, tienen pares de electrones libres, o sea que aquí tengo cargas negativas y aquí tengo cargas negativas. Mucho ojo aquí, ¿eh? Escúchenme muy bien lo que voy a decir. Los enlaces ya están formados, ¿sí? Los enlaces ya están formados. Acuérdense que el oxígeno es capaz de formar dos enlaces, ¿sí? Recuerden que estos vértices, estas puntitas que vemos por aquí, son átomos de carbono, ¿sí? O sea que aquí yo tengo un carbono. Entonces, este oxígeno que está aquí, a ver, vamos a borrar el cochinero que hicimos por aquí. Este oxígeno que tenemos por aquí, fíjense, ¿a qué está enlazado? Está enlazado, perdón, a un carbono, ¿sí? A este de acá. Está enlazado a un carbono. Listo. Tenemos el enlace entre un oxígeno y un carbono. ¿Y a qué más está enlazado? A un hidrógeno. Entonces ahí está, ya tiene sus dos enlaces. Listo. Entonces los enlaces ya están formados, ¿sí? Los enlaces ya están formados. ¿Qué me queda entonces por que ocurra? Una atracción intermolecular, ¿sí? O sea, una atracción entre las cargas que dejan por ahí los elementos. Y fíjense que el oxígeno sí que tiene cargas, ¿sí? Por aquí tiene, como decíamos, una carga parcial negativa y acá tiene una carga parcial negativa. Este, lo mismo, una carga parcial negativa y acá una carga parcial negativa. ¿Qué pasaría, por ejemplo? ¿Qué pasaría si por acá llega otra pentosa que se va a enlazar, ¿no? Digamos que por acá viene otra pentosa que se va a enlazar. No la voy a dibujar completa, pero nada más ahí ustedes imagínense, ¿no? Que aquí viene otra pentosa. Bueno, pues viene esta pentosa que tiene por acá también un grupo OH, ¿sí? Y por acá también un grupo OH, ¿sí? Les repito, los enlaces ya están formados, los enlaces ya, ¿sí? ¿Qué nos quedaría entonces porque ocurriera una atracción o una interacción intermolecular? ¿Qué tipo de atracción ocurriría? ¿Sí? ¿Qué tipo de atracción ocurriría entre dos cargas negativas? ¿Qué tipo de atracción o de interacción, mejor dicho, ocurriría entre dos cargas negativas? Puente de hidrógeno, no, de repulsión, ¿sí? De repulsión exactamente. Entre dos cargas negativas ocurriría una repulsión, o sea, se empujan, se repelen, ¿verdad? Por eso hice tanto énfasis en eso de que los enlaces ya están formados, los enlaces ya. ¿Qué nos quedan? Atracciones intermoleculares, ¿no? Perdón, interacciones intermoleculares. ¿Qué tipo de interacción aquí? Repulsión, ¿sí? Una repulsión. Entonces, ¿por qué decimos que ocurre aquí una repulsión? Pues porque los electrones negativos, antes de que pudiéramos pensar en que se forme un puente de hidrógeno, ¿sí? Entre este parcialmente positivo y los electrones de acá, antes de que pudiéramos pensar en eso, por la estructura de la molécula, ¿sí? Por los ángulos de enlace, más bien van a interactuar los electrones y entre ellos se van a repeler. Entonces va a haber una fuerza de repulsión aquí. ¿Qué implica eso, chicos? Recuerden que las pentosas son esta línea blanca, el esqueleto, ¿sí? El esqueleto del ácido nucleico. Si yo quiero juntar dos de estas, ¿qué va a pasar? Pues se van a repeler, ¿sí? Por los grupos OH que tienen la misma carga acá, ¿sí? Se van a repeler y no va a haber una atracción. Por eso decimos que el ARN es de cadena simple. ¿Sí quedó claro esto, muchachos?
Sí se entendió por qué el ARN forma, forma una cadena simple. Sí, por eso son curvas. Ajá, también esa es una razón por la que tienen esa estructura como curveada. Sí, exactamente, por la ligera repulsión que hay entre las bases, perdón, entre las pentosas. Sí, ok, quedó claro. ¿Descansó? Pues sí, sí, yo creo que ya llevamos la hora completa, ¿no? Sí, está bien, chicos. Bien, vamos a tomarnos unos minutillos de descanso y ahorita continuamos. Ya regresando del descansillo, vamos a ver qué onda con el ADN. Yo creo que ya se van haciendo una idea, ¿eh? Vayan ya más o menos, vayan a tomar agua o a comprarse unas papas o lo que quieran. Si se compran papas, me traen. Y vayan pensando qué onda con el ADN, porque yo creo que ya entendiendo esto se pueden hacer la idea de lo que pasa a continuación. Bueno, unos minutillos de descanso y continuamos, chicos.
Bueno, chicos, listo. Creo que ya podemos continuar. Y pues les decía, si entendieron qué pasó aquí, pues ya ustedes se pueden explicar qué onda con el ADN, ¿sí? A ver, vamos a leer acá este texto. El ácido desoxirribonucleico, el ADN, tiene como pentosa estructural a la desoxirribosa. Entonces, cuando se unen los nucleótidos del ADN, vamos a ver que se va a formar una cadena doble. ¿Por qué en este caso sí se forma una cadena doble y en la anterior no? Vamos a explicarlo. Bueno, yo creo que, como les decía, ¿no? Ya lo pueden explicar ustedes sin ningún problema, pero pues vamos a verlo, ¿no? Y esto depende, pues, precisamente de quién creen, pues, de los grupos funcionales, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar en este caso si ahora nosotros ponemos una pentosa? ¿Sí? Ponemos una pentosa diferente y esta pentosa tiene por aquí um, un protón y por aquí un OH. Bueno, pues recuerden que este oxígeno, al tener electrones libres, representa una carga parcial negativa. Y un protón, pues ya saben que representa una carga parcial positiva. Entonces, ¿qué pasa entre una positiva y una negativa? Bueno, pues aquí sí, no habrá repulsión. Entonces, en este caso habrá una atracción, ¿sí? Atracción de cargas contrarias. Una positiva va a atraer a una negativa y acá viceversa, ¿no? Una positiva atrae a una negativa y entonces sí se pueden unir. Entonces, pues, las pentosas de los nucleótidos que tienen desoxirribosa sí pueden formar por ahí una unión intermolecular, ¿sí? En este caso sí se puede formar el puente de hidrógeno. Y al formarse el puente de hidrógeno entre dos cadenas de nucleótidos con desoxirribosa, pues sí se va a formar una cadena doble, ¿sí? Por eso decimos que aquí las bases nitrogenadas sí se pueden complementar, ¿sí? Aquí las bases nitrogenadas sí se pueden complementar y entonces sí, se puede almacenar la información genética. De esta manera, pues nosotros vamos a ver que se va a establecer por ahí un tipo de enlace que va a unir a dos nucleótidos en un ácido nucleico. Para formar un ácido nucleico, veremos que se tiene que formar un enlace entre un grupo fosfato y dos grupos OH. Aquí, ojo, porque parece que se está formando con el... De hecho, vamos a corregirlo. Parece que se está formando con el carbono, pero no, no es con el carbono. Aquí vamos a ver que el enlace se forma entre un OH, bueno, mejor dicho, dos OH y un grupo fosfato, ¿sí? Un fosfato y dos OH de cada nucleótido diferente. Este enlace es el que se denomina fosfodiéster, ¿sí? El enlace fosfodiéster es el que une a dos nucleótidos para formar a un ácido nucleico, ¿sí? Este lo vamos a ver en todos los, perdón, cada tipo de biomolécula tiene su propio tipo de enlace. ¿Qué enlace une a los eslabones de un ácido nucleico? El enlace fosfodiéster, ¿sí? Un enlace que se establece entre un fosfato, bueno, los electrones libres de un fosfato y un protón positivo de un OH, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que une a los ácidos nucleicos, o bueno, mejor dicho, a los nucleótidos para formar un ácido nucleico. ¿De acuerdo? Pues ahí está. Mm, ya saben que por ahí se encuentran las diapositivas de importancia clínica y aquí les dejo una diapositiva sobre los cambios estructurales al ADN. Um, Hay algunos compuestos químicos que nosotros utilizamos en nuestra vida cotidiana que sirven como saborizantes o sirven como conservadores o como microbicidas y que se le adicionan a nuestros alimentos con el fin precisamente de preservarlos o de evitar el desarrollo de microorganismos en ellos. Pero pues a pesar de que es algo que usamos benevolentemente, puede tener por ahí efectos nocivos para nuestra salud, porque se ha comprobado que con el tiempo, pues, o sea, no lo sabíamos cuando lo aplicábamos, pero con el tiempo se ha comprobado que ese tipo de conservadores, de colorantes, de saborizantes artificiales,
tienen agentes que se denominan desaminantes o alquilantes, ¿sí? Entonces, esos agentes desaminantes o alquilantes lo que van a hacer es causar un cambio estructural en el ADN. Entonces, vamos a escuchar el primer término, ¿no? Desaminante. ¿A qué sonará o a qué suena eso de desaminante? Pues un agente desaminante es el que quita grupos amino, ¿sí? Grupos amino. Estos, pues. ¿Y se acuerdan cuál era la importancia? ¿Cuál era la importancia del grupo amino? Que el grupo amino ayudaba a formar los puentes de hidrógeno que unían a las bases nitrogenadas. Entonces, si no hay grupos amino que formen esos puentes de hidrógeno, las bases nitrogenadas no se van a poder enlazar y no se va a poder mantener el genoma de un individuo, ¿sí? Eso va a causar un cambio, o bueno, estos cambios estructurales son los que nosotros nombramos como daño, ¿sí? Entonces eso es un daño al ADN. Los agentes alquilantes, bueno, estos son más bien los que ponen, vamos a ponerle aquí, ponen grupos metilo, grupos metilo, ¿sí? Estos pues. Y estos grupos metilo lo que hacen es inactivar a una cadena de ADN, ¿no? Entonces, pues, estos metilos o estos grupos metilantes o estos alquilantes inactivan a los ácidos nucleicos evitando que cumplan su función, causando, pues, como dijimos, daños en el ADN. ¿Y qué onda con estos daños en el ADN? Bueno, pues recuerden que nosotros tenemos por ahí un montón de factores que pueden ayudar a reparar ese daño, ¿sí? Tenemos pues muchos mecanismos, ¿no? Para detener esos daños o para detener a células que tienen daños. Eh, pero todos estos vienen también de nuestros genes. Entonces, ¿qué pasa si le causa un daño a este gen? Pues no van a estar, ¿sí? No están estos y esas células con ADN dañado pueden convertirse en una célula tumoral, ¿sí? Y empezar a desarrollarse descontroladamente y formar un tumor que pues puede ser cancerígeno, ¿no? Entonces, por eso vemos que aumenta últimamente de manera descontrolada el cáncer infantil, por ejemplo, o el cáncer en adultos mayores, porque son los más susceptibles a este tipo de cambios o este tipo de daños en el ADN. Entonces, los agentes desaminantes y los agentes alquilantes que se encuentran en ese tipo de sustancias químicas que utilizamos para preservar nuestros alimentos, bueno, les digo, tienen esa función, ¿no? De preservarlos, de que duren más tiempo después de que nosotros los adquirimos, pero pues también tienen sus daños, a la salud, ¿no? Entonces, estos agentes químicos pueden causar daños en el ADN que hacen mutar a nuestras células y hacen mutar a nuestros genes, y si mutan los genes supresores de tumor, no vamos a poder detener el ciclo celular de estas células. Entonces, bueno, todo eso está explicado acá en estos dos párrafos posteriores para que lo lean después. Yo creo que ya hemos platicado mucho de eso, ¿no? De los daños al ADN, de saltarse una regulación del ciclo celular y todo eso. Entonces, ahí se los dejo para que lo lean. Bueno, vamos a ver entonces ahora qué onda con eso de la traducción del ADN. Esto sí lo quiero ver con un poquito más de detalle para que se entienda algo que platicamos en la clase anterior sobre la síntesis de proteínas, ¿sí? Porque ya ven que platicábamos que en el retículo endoplásmico rugoso se encuentran los ribosomas. Y que esos ribosomas son los encargados de sintetizar a las proteínas. ¿Cómo lo hacen? Pues traduciendo al ADN. Pero pues por ahí hay un pequeño problema porque el ADN no puede salir del núcleo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver qué onda por acá con eso. Vamos a empezar explicando o recordando, mejor dicho, ya no explicar, ¿no? Porque eso ya lo sabemos. Vamos a empezar recordando que en el núcleo de nuestras células, nosotros tenemos, o bueno, pues en el núcleo en interfase de nuestras células, nosotros tenemos una red
de cromatina está dispersa en el núcleo. Entonces recuerden que esta red de cromatina se concentra en la periferia de la célula, ¿no? Pero que también encontramos por aquí, dispersa en el núcleo, ¿no? Y bueno, esto no es otra cosa más que ADN, ¿sí? Recuerden que esto que tenemos en el núcleo de la célula interfásica es ADN. Bueno, este ADN, recuerden que contiene a los genes que codifican para la síntesis de alguna biomolécula, ¿no? Entonces esos genes se van a traducir en el retículo endoplásmico rugoso, o sea, una serie de membranas que encontramos en la periferia del núcleo endoplásmico. Entonces yo creo que ustedes recuerdan, ¿no? Que el retículo endoplásmico es una proyección de la membrana nuclear. Bueno, entonces aquí está el retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico nosotros encontraremos por ahí pequeñas subestructuras que se llaman ribosomas, ¿sí? Y estos ribosomas tienen la función de traducir a el ADN, ¿sí? Pero repito, en el ADN, perdón, en el citosol no puede existir el ADN, ¿sí? Por las condiciones tan diferentes que hay entre el núcleo y el citosol. ¿Qué pasa entonces? Pues el núcleo tiene que mandar mejor una copia de él mismo, ¿no? Le va a mandar un mensaje a los ribosomas con la secuencia de bases nitrogenadas que tiene que traducir. Pues vamos a ver cómo pasa esto, ¿no? Vamos a poner aquí dos secuencias de bases nitrogenadas, ¿no? Que son completamente complementarias, o sea, que son la misma, pues nada más que al revés, ¿sí? Entonces aquí nosotros tenemos dos genes, ¿sí? Complementarios, idénticos, igualitos. Vamos a poner una secuencia de, yo creo que caben aquí unas 9. Y acá, pues las mismas 9. Y bueno, pues vamos a ponerle la secuencia que sea, de todos modos va a dar lo mismo. A ver, vamos a poner aquí adenina, citosina, timina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina y citosina. Estaría bien si yo por aquí pongo un uracilo, que recuerden, esto es ADN. Estaría bien que yo ponga uracilo por ahí, ¿no, verdad? Porque el uracilo es un ácido nucleico exclusivo de, del ARN. Entonces no es posible que pongamos ahí un uracilo. Bueno, entonces, ¿con qué vamos a complementar aquí? Con la ley de Chargaff. Vamos a recordarla, ¿eh? Acuérdense que en el ADN la adenina se complementa con la timina y la citosina con la guanina. Entonces, ¿qué hay aquí? Adenina. ¿Con qué la vamos a complementar? Con timina, ¿sí? Luego la siguiente es citosina. ¿Con qué la vamos a complementar? Citosina con guanina, ¿sí? Y así nos vamos. Luego sigue una timina. Timina con la que la complementamos con adenina. Y así nos vamos, chicos. Citosina, citosina, guanina, timina, adenina y citosina. Por eso les decía que esta secuencia y esta secuencia son exactamente la misma, ¿sí? Exactamente la misma secuencia de bases nitrogenadas, solamente que llevan una orientación diferente, ¿sí? Yo sé que han visto, ¿no? Que esta orientación es de 3' a 5', ¿sí? Y que esto es lo mismo, de 5' a 3', ¿sí? O sea, lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿A qué se refiere eso de 3' y 5'? A ver, vamos a regresarnos poquito, ¿sí? Y les explico qué onda con eso de 3' y 5'. Se refiere, se refiere a los carbonos que hacen el enlace, ¿sí? Por ejemplo, aquí miren, en estos, aquí. Entonces, fíjense que 1, 2, 3, ¿sí? 4, 5 carbonos.
Entonces, entre el carbono 3 y el carbono 5 es donde siempre, siempre, siempre va a empezar a enlazarse, ¿no? Este, donde va a empezar a enlazarse un ácido nucleico. Entonces, pues, cuando nosotros vemos eso de 3' es que empieza en este OH. Si vemos 5' es que termina en el OH libre. Y acá lo mismo. Entonces, si recuerdan, se los puse como al revés cuando se formaba el enlace. Es precisamente por eso. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa eso de 5' y 3'. Si no lo recuerda. Ok. Sí es cierto que cometí por aquí un error. Esta tiene que ser guanina. Gracias. Tiene que ser guanina. Esa es una guanina. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ahí tenemos esto en el ADN. Recuerden que el ADN está en el núcleo, pero que este ADN no puede salir. ¿Sí? Porque por la condición de pH que hay en el citosol, diferente al del carioplasma, el ADN se degradaría. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues enviarle a nuestro ribosoma más bien una copia, ¿sí? Le vamos a mandar una copia de este ADN. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues una enzima va a recorrer a este gen en cualquier dirección, ¿sí? Pero siempre empezando de 5' a 3', ¿sí? Siempre de 5 a 3'. Esta, eh, esta cosa que acabamos de ver aquí es una enzima. Recuerden que en el núcleo hay enzimas, entre ellas está la ARN polimerasa, ¿sí? Recuerdan a las polimerasas, ¿no? Si no las recuerdan, escuchen su nombre. Una enzima polimerasa, ¿qué hace? Pues polimerizar, ¿sí? ¿Qué va a polimerizar? Pues un ácido nucleico, ¿no? ¿Qué ácido nucleico? ¿Qué dice su nombre? ARN. ¿Cómo lo va a hacer? Pues copiando a las bases nitrogenadas que vemos aquí. ¿Sí? Vamos a copiar estas bases nitrogenadas. Recuerden que para el ARN es lo mismo, ¿sí? Adenina, pero con uracilo, que es lo mismo que timina, ¿sí? Y citosina con guanina. Entonces, esta ARN polimerasa va a recorrer a nuestro gen, ¿sí? De manera que haga una copia, lo va a recorrer por toda su extensión. Aquí nada más estoy poniendo 9 bases nitrogenadas, pero ustedes ya saben que son miles de millones de bases nitrogenadas. Entonces vamos a ir copiando. La primera base nitrogenada que encontramos aquí es la timina. Entonces, con qué va a complementar esta ARN polimerasa? Con una adenina, ¿sí? Luego, acuérdense, la timina es lo mismo que el uracilo. Una guanina con una citosina, una adenina con un uracilo, ¿sí? Acuérdense que ahora esto es ARN. Una citosina con una guanina, esta citosina con una guanina, luego sigue citosina, luego sigue adenina, luego uracilo y luego citosina, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Copiar este gen, ¿sí? Esta secuencia de bases nitrogenadas en otra secuencia, pero que en este caso se trata de otro ácido nucleico diferente. Este es ARN, ¿sí? En este caso es ARN. Entonces, ¿qué hicimos? Una copia de nuestro gen. Sí, recuerden que este es un segmento de ADN que tiene una secuencia de bases nitrogenadas. Entonces es un gen. Y quiero que noten, fíjense, fíjense muy bien, cómo este que acabamos de copiar, ¿sí? Cómo esta copia que acabamos de hacer es exactamente la misma secuencia que esta. ¿Sí? Obviamente, pues, con la diferencia que donde vemos uracilo, acá hay timina, ¿no? Fíjense, son lo mismo, son exactamente lo mismo, con la única diferencia que donde hay timina aquí, acá hay uracilo, pero son exactamente el mismo. Por eso les decía, esta y esta son la misma, nada más complementadas, ¿sí? Bueno, ahí está. Entonces aquí en el núcleo, chicos, se acaba de sintetizar el ARN mensajero, ¿sí? Ah, y bueno, aquí le ponemos mensajero. ¿Por qué se llama mensajero? Porque otra vez el ADN no puede salir del núcleo. Lo que sí puede salir del núcleo es ese ARN mensajero. Entonces ese ARN mensajero va a salir de nuestro núcleo, se va a dirigir al retículo endoplásmico donde están los ribosomas, ¿sí? Entonces, en el ribosoma, nosotros vamos a encontrar a la maquinaria necesaria para sintetizar a una proteína.
Yo creo que ustedes recuerdan, ¿no? De la clase que tuvimos el martes, creo, que el ARN estaba formado principalmente por el ribosoma, perdón, por proteínas estructurales y por un tipo de ARN, ¿se acuerdan? ARN ribosomal. Entonces, en el ribosoma nosotros encontramos proteínas estructurales y ARN ribosomal. ¿Cuál es la función de este ARN ribosomal? Pues complementar precisamente a la secuencia de bases nitrogenadas que lleva este ARN mensajero. Entonces, recuerden, el, la ARN polimerasa copió a este gen en forma de ARN mensajero y se lo va a llevar, ¿sí?, a nuestro ribosoma. ¿Para qué? Para que se complementen aquí las bases nitrogenadas. Entonces vamos a ver que que el ARN mensajero, bueno, mejor dicho, el ribosoma va a recorrer a toda esta cadena. A ver, vamos a completar. Decíamos que aquí había adenina, citosina, uracilo, guanina, guanina, citosina, adenina, uracilo y citosina. ¿Sí? Entonces, este ribosoma va a complementar con sus propias bases nitrogenadas, ¿sí? Recuerden que este que va entrando al ribosoma es que ARN mensajero, ¿sí? Y el ribosoma tiene a su propio ARN ribosomal, ¿sí? Entonces aquí nuestro ribosoma va a complementar las bases nitrogenadas del ARN mensajero con sus propias bases nitrogenadas. Entonces aquí este sería ARN ribosomal. Y hay un último tipo, ahorita lo vemos. Entonces, ¿con qué va a complementar a la adenina? Con un uracilo. A la citosina con la guanina. Al uracilo con la adenina. Acuérdense, acuérdense que aquí estoy utilizando esta. ¿Sí? Esta es la que estamos utilizando. Luego, guanina con citosina. Guanina con citosina. Citosina con guanina. Y así se va. ¿Sí? Y bueno, pues lo que hicimos aquí es el proceso de traducción. Fíjense ahora, a ver, atentos, ¿eh? Fíjense ahora cómo esta secuencia de bases nitrogenadas, esta de aquí, cómo ahora esta secuencia de bases nitrogenadas es la misma que aquí, ¿sí? Es exactamente la misma. Fíjense, es exactamente la misma. Otra vez con la diferencia que donde hay uracilo, aquí hay timina, ¿sí? Ven que es la misma, ¿verdad? ¿Sí vemos? Al principio, esta era la misma que esta. Ahora, después de este proceso, esta complementaria es la misma que esta, ¿sí? Son exactamente la misma. Entonces, ¿qué estamos haciendo, chicos? Ahora el proceso de traducción. Fíjense qué pasó aquí. Perdone, se me está cerrando la garganta muy feo. ¿Qué hicimos aquí? Una copia, ¿sí? Este proceso que tenemos aquí de copiar, esto que hizo la ARN polimerasa, se llama transcripción, ¿sí? Transcripción del ADN, transcripción de ADN, ¿sale? Entonces, ¿qué significa eso de transcribir? Ah, pues lo que hacen ustedes, ¿no? Por ejemplo, al ratito les voy a pasar esto y van a hacer su apunte. ¿Y qué van a hacer? Transcribir, o sea, copiar, así como va. Entonces, ¿qué hace? Una copia. Solo que esta copia es en forma de ARN mensajero. Luego ese ARN mensajero que dijimos salió del núcleo y se fue a los ribosomas. En los ribosomas hay ARN ribosomal que lo que hacen es complementar estas bases nitrogenadas. Este proceso se llama traducción, ¿sí? Y la traducción consiste, fíjense, en complementar con tripletes de bases nitrogenadas que vamos a codificar, ¿sí? A ver, este triplete va a codificar para algo. Este triplete va a codificar para algo. Y este otro triplete va a codificar para otra cosa. ¿Para qué? ¿Quién se acuerda? Estos codifican para qué? Para la síntesis de un qué.
¿De un qué, chicos? Bueno, estos son codones exactamente y los codones codifican para la síntesis de aminoácidos, exactamente, para aminoácidos. Entonces, estos tripletes de bases nitrogenadas se llaman codones exactamente, ¿sí? Este es un codón, este es otro codón y este es otro codón. Entonces, los codones codifican para sintetizar aminoácidos, ¿sí? Nada más que aquí, bueno, no es que iba a decir cometí un error, pero no es que haya cometido un error, es que más bien vamos a empezar con un codón especial, ¿no? Pero a ver, vamos a ver. Vamos a agarrar a al del ARN ribosomal, ¿no? Entonces el ARN ribosomal complementó adenina con uracilo, citosina con guanina y uracilo con adenina. UGA. Entonces vamos a buscarlo por acá. Aquí está la primera letra, acá está la segunda y la tercera ya nada más completamos. UGA. Les decía, este es un codón especial, el codón stop. Eso significa que, bueno, recuerden que antes de esto van muchas bases nitrogenadas y para acá hay más bases nitrogenadas. Esto significa que aquí se va a detener, ¿no? La síntesis de aminoácidos. Pero para que no nos quede así, a ver, vamos a hacer aquí un pequeño cambio, ¿no? En vez de adenina, vamos a poner otra porque si no, no se va a entender qué estamos haciendo. Vamos a poner una citosina. Entonces aquí iré una guanina, aquí una guanina y aquí una citosina. ¿Sí? Así para que sí nos quede bien, porque eso como que nos diría que ahí ya se terminó esa proteína. Entonces vamos a poner, era citosina, guanina, adenina. ¿Sí? Entonces aquí está citosina, guanina, adenina. Entonces ese primer codón, ese primer triplete, nos dice que el aminoácido que se va a formar es la arginina. Entonces, este codón que tenemos aquí codifica para la síntesis de arginina, ¿sí? Luego tenemos el siguiente codón, citosina, citosina, guanina, ¿sí? Entonces vamos para acá, citosina, citosina, guanina. Y este codón nos dice que se va a sintetizar, ahora más bien, prolina, ¿sí? Para acá, prolina. Y el siguiente codón, creo que ahora sí, a ver, uracilo, adenina, guanina, es también un codón stop, ¿sí? Este, en especial. Entonces eso significa que la síntesis de esta proteína, o en este caso pues de este péptido, ahí se terminó, ¿sí? Entonces este es un codón stop, ¿sí? Y ahí terminó. Entonces nos falta un tercer tipo de ARN, el ARN de transferencia, que como lo dice su nombre, va a transferir a los aminoácidos formados para formar una proteína. O sea, entre estos dos va a establecer el enlace peptídico, ¿sí? Y va a formar en este caso un péptido. Entonces el ARN de transferencia simplemente une a los aminoácidos formados para formar un péptido, ¿sí? Entonces, pues chicos, todo esto que hicimos aquí fue el proceso de traducción. Les repito, aquí yo nada más puse 9, ¿sí? Pusimos aquí 9. Entonces, pues una secuencia de bases nitrogenadas es de miles de millones. Entonces están sintetizando muchísimos aminoácidos. Aquí nada más para fines prácticos. Estos 9, ¿no? Pero son muchísimos, ¿no? Entonces la síntesis de la proteína va a llevar un montón, montones y montones y montones de aminoácidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se entendió todo esto, este proceso de transcripción y de traducción? ¿Sí o no? Yo sé que sí, chicos. Sí. Sí. Ay, perdone. A ver, me preguntan por acá, entonces el ARN de transferencia es el que forma la proteína, exactamente, el que establece los enlaces peptídicos entre los aminoácidos, ¿sí? Para poder formar al péptido o proteína. O sea, el ARN de transferencia solo se llama a los aminoácidos para unirlos, efectivamente. Así es, fíjense cómo es el ARN ribosomal, el que complementa al mensajero para formar al péptido, ¿sí? Ok, bueno, entonces ya para terminar con esto, vamos a hacer aquí como, a ver, vamos a poner como una tablita, ¿no? En el que ponemos transcripción y traducción.
Sí, para que se entienda un poquito mejor, vamos a ponerlo así como una tabla. Transcripción y traducción. Entonces vamos a recordarlo como preguntas, ¿no? 3 preguntas fáciles que nos van a ayudar a determinar qué es lo que está pasando aquí. A ver, entonces, transcripción. Vamos a poner nuestra primera pregunta. Transcripción. ¿Qué es la transcripción? La transcripción es una copia, ¿sí? ¿Qué es la traducción? ¿Qué es la traducción? La traducción es ahora la síntesis, ¿sí? Yo creo que no necesito decirles que la síntesis aquí es de un péptido o, en su caso, de una proteína, ¿sí? Ok, ¿qué es una copia? Transcripción, síntesis, traducción. Ahora, otra pregunta. ¿Quién? ¿Quién participa en la transcripción? En la transcripción participa el ADN, ¿sí? Y se transcribe o se copia, pues, en forma de ARN mensajero, ¿sí? ¿Quién participa? ¿Quién se transcribe? El ADN. ¿En forma de qué? De ARN mensajero. En la traducción, que es la síntesis, ¿quién participa? El ARN mensajero que lleva, pues, el mensaje, que lleva la secuencia de bases. El ARN ribosomal que complementa la secuencia de bases, ¿sí? Fíjense, este lleva, este trae la copia, este complementa y finalmente el ARN de transferencia, ¿sí? El ARN de transferencia que lo que hace es unir a los aminoácidos para formar el péptido, ¿sale? Entonces, ¿qué es una copia? ¿Quién participa? Bueno, transcripción. ¿Qué es copiar? ¿Quién participa? ADN y ARN mensajero. O bueno, mejor dicho, pues la ARN polimerasa que forma el ARN mensajero. Traducción, ¿qué es la síntesis de proteínas? ¿Quién participa? El ARN en sus 3 variantes. O al menos pues las 3 variantes nucleares, porque hay muchísimos tipos de ARN, ¿no? Y ¿dónde? Vamos a poner como siguiente pregunta, ¿dónde? ¿Dónde pasa la transcripción? Bueno, vimos que la transcripción ocurría en el núcleo, ¿sí? ¿Dónde pasa la traducción? La traducción ocurre en el retículo endoplásmico rugoso, concretamente en los ribosomas, ¿sí? ¿Por qué los ribosomas? Bueno, pues acuérdense, chicos, que los ribosomas están formados de proteínas estructurales, ¿sí? Proteínas estructurales, pero también encontramos por ahí ARN de tipo ribosomal que va a complementar, ¿sí? Y ya finalmente la ARN de transferencia va a, pues, a transferir a los aminoácidos humanos, ¿no? Entonces ahí lo tenemos así como en forma de un resumen. Bueno, tomen sus capturas aquí, chicos, ¿sí? Porque esto no va a quedar en la presentación, ¿sí? Esto no queda en la presentación, entonces pues saquen capturas o fotos. Igual les dejo una foto en su grupo ya al final de la clase para que la puedan checar, pero pues bueno, ¿sí quedó bien claro, muchachos? ¿Sí quedó perfectamente claro cómo hicimos esto? Bueno, tampoco es como, no es como que les vayan a preguntar esto en su examen de admisión, ¿sí? No es como que les vayan a poner un ejercicio de transcripción y traducción, no. Pero pues como siempre, chicos, sí es algo, ¿sí? Sí es algo que necesitamos porque es uno de los primeros ejercicios que les van a poner en la facultad. A ver, me preguntan por acá, ¿de dónde salen los aminoácidos? Ya todo esto nosotros lo tenemos decodificado, ¿eh? Todo esto ya nosotros lo tenemos descifrado. Entonces, cada triplete de bases nitrogenadas ya lo tenemos por acá descifrado en esta tabla, ¿sí? Entonces, esta tú te la encuentras en cualquier libro de bioquímica. Entonces, otra vez, para explicar esto, ¿cómo determinamos que el primer aminoácido era arginina? Bueno, pues con la secuencia de bases nitrogenadas. Fíjate, el primero era citosina, luego guanina y luego adenina. Ah, pues nos fuimos para acá a buscar aquí. Citosina, guanina, adenina. Entonces, con esta secuencia, ¿sí? Vimos que se forma la arginina. Entonces, de ahí lo sacamos. O sea que cada codón se convierte en un aminoácido, exactamente. Cada codón
va a formar al aminoácido. Exactamente. El ARN de transferencia, ¿qué función tenía? El ARN de transferencia, a ver, vamos a ponerlo por acá. El ARN de transferencia une a los aminoácidos, ¿sí? Une a los aminoácidos, es la función. Como lo dice su nombre, transferir a los aminoácidos a una proteína en formación, uniendo a los aminoácidos, obviamente, pues por su tipo de enlace, el enlace peptídico, ¿sí? Bueno, ahí está, chicos. ¿Vamos bien? Entonces, ¿sí se entendió todo esto? Ok, muy bien, perfectísimo. Bien, chicos, pues vamos a continuar con otro tipo de biomoléculas. Quiero tomar una cortita, sí, para no quedarnos a medias tan feo en esta clase, porque ya nos queda nada más una hora. Entonces quiero que nos vayamos a las proteínas. Ya en las siguientes clases vamos a ir viendo vamos a ir viendo las demás, sí, pero ahorita quiero que veamos a las proteínas. Son cortitas, chicos, sí, pues vamos a apurarnos. Otra vez, miren, ¿qué son? Polímeros. ¿Qué dijimos que era un polímero? Una cadena. Entonces, en este caso, el polímero va a estar formado por un monómero. ¿Cómo se llama el monómero? Pues lo acabamos de ver, aminoácidos, ¿sí? Lo acabamos de platicar, los aminoácidos son los que van a formar a las proteínas, ¿sí? Bueno, entonces estos se van a unir por medio de un enlace peptídico. Ahorita lo vamos a explicar, ¿sí? En un momento explico con detalle sobre el enlace peptídico. Pero estos enlaces peptídicos se establecen por medio de los grupos funcionales. Ahora, aquí algo bien importante, porque acabamos de ver que nosotros somos capaces de sintetizar a nuestros propios aminoácidos, ¿sí? Pero fíjense, los aminoácidos que los forman son sintetizados durante la traducción, lo que acabamos de ver, ¿sí? O sea, nosotros somos capaces de hacerlo. O los obtenemos de nuestra dieta, lo obtenemos de fuentes exógenas, ¿no? Entonces aquí tenemos a una clasificación básica de los aminoácidos. Estos aminoácidos que obtenemos de fuentes exógenas son los aminoácidos esenciales, ¿sí? Y estos que sintetizamos nosotros mismos son los no esenciales. Sí, de ahí su nombre, esenciales porque los necesitamos, tenemos que consumirlos. ¿Por qué? Porque no están en nuestro código genético. Los no esenciales, pues estos son los que sí están en nuestro código genético y no es necesario que los consumamos. ¿Sí? Pues ahí tenemos una primera clasificación. Bueno, ¿qué estructuras tienen las proteínas? Yo creo que ya ni siquiera necesito recordárselas porque ya las saben, ¿no? Pero vamos a platicarlas. Yo creo que han visto, ¿no? Que es bien común que en los exámenes les pregunten, ¿cuál es una proteína que tiene función tal? Bueno, pues vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, proteína estructural, el colágeno, ¿no? Eh, ya vieron histología y ya vieron que el tejido conjuntivo está formado por su matriz extracelular y vieron que la matriz extracelular está formada principalmente por colágeno. Entonces, el colágeno lo encontramos, por ejemplo, en la matriz extracelular del tejido conjuntivo. La queratina, nosotros la encontramos, por ejemplo, en la piel. Ya ven que hay un tipo de célula específica, el queratinocito, ¿sí? Eh, especializado en la síntesis de queratina. ¿Para qué? Pues para formar a nuestra capa protectora. Fíjense, así de especializado. Es la piel. Perdón, chicos, lo siento. La queratina, por ejemplo, en la piel. Y sus anexos, piel y sus anexos. Porque, por ejemplo, los folículos pilosos que forman, perdón, a los filamentos de queratina, al pelo, pues ahí está, es queratina. O las uñas, que son placas de queratina, ¿no? Entonces, la piel y sus anexos, formados principalmente de queratina. Y la elastina, pues también forman parte de la matriz extracelular, ¿no? Por ejemplo, en el cartílago elástico o en las fibras precisamente las elásticas, ¿no? Entonces, estas son proteínas estructurales. Sirven como reserva energética. Nuestras proteínas no son nuestra principal fuente, de hecho son la última fuente de energía, pero
por medio de un proceso que se llama, primero, transaminación y luego desaminación oxidativa. ¿Sí? Primero por la transaminación y luego la desaminación oxidativa de quién? De las cadenas laterales, ¿sí? De los aminoácidos, pues nosotros podemos obtener una cantidad de más o menos 4.5 kilocalorías por gramo, ¿sí? O sea, no son nuestra principal fuente de energía. Acuérdense que nuestra principal fuente de energía son los carbohidratos, ¿no? Y luego los lípidos. Y ya si de plano hay periodos de inanición muy prolongados, pues podemos utilizar a las proteínas, ¿sí? Del tejido muscular, sobre todo, para obtener energía. ¿Qué cantidad? Más o menos unas 4.5 kilocalorías por cada gramo de proteínas. Tienen funciones defensivas. ¿Se acuerdan, no? Lo hemos visto. Los famosos anticuerpos. ¿Sí? A ver, vamos a ponerle aquí. Anticuerpos. ¿Sí? O también otras proteínas defensivas, como las citocinas o las proteínas del complemento, o qué sé yo, ¿no? Entonces, como defensa, las inmunoglobulinas sirven como catalizadores. Pues, todas las enzimas, chicos, ¿se acuerdan, no? Que en, perdón, listo, chicos, gracias. Les decía, en el tema de metabolismo vimos un montón de reacciones, ¿no? Pues eso es el metabolismo, el conjunto de todas las reacciones. Entonces vimos que cada reacción para convertir un sustrato en un producto requería de una enzima, ¿sí? Entonces, si la enzima no estaba, pues la reacción pasaba muy lento o de plano no pasaba, ¿sí? Entonces, las enzimas son catalizadores biológicos que son necesarios para que la reacción química ocurra, ¿no? Exactamente como me ponen por acá, las quinasas, las isomerasas, las deshidrogenasas, exactamente todo eso que termina en asa es una enzima. Por ejemplo, ya ven que ahorita hablábamos, ¿no? De la ARN, ¿qué? Polimerasa. Dijimos que era una enzima que polimerizaba al ARN mensajero. Entonces, cumplen funciones de catálisis. Marcadores o receptores celulares. Recuerden, ya ven que en la clase pasada estábamos platicando de las glucoproteínas o de los glucolípidos, ¿no? Entonces, estos lo que van a hacer es mantenerse en la membrana plasmática y recibir un estímulo del entorno, ¿no? Por ejemplo, un fármaco que es bueno, hidrosoluble primero, ¿sí? Porque también el núcleo tiene sus propios receptores. Un fármaco que es hidrosoluble. Un fármaco hidrosoluble no puede atravesar la membrana plasmática, ya lo explicamos por qué. Entonces necesita un receptor en la membrana plasmática. Entonces esos receptores son pues precisamente las glucoproteínas, ¿sí? Por ejemplo, los receptores de las ciclooxigenasas, ¿sí? Para las prostaglandinas, ¿sí? Que están encargadas del dolor. O receptores para fármacos o para citocinas que son liposolubles y que se atraviesan la membrana, bueno, pues también en el retículo endoplásmico, en la mitocondria, en el núcleo, tenemos esas glucoproteínas que sirven como receptores, ¿no? Eh, Andale, me dicen por acá, el complejo mayor de histocompatibilidad exactamente es un marcador o un receptor de membrana. Por ejemplo, de una célula cualquiera tenemos al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, ¿no? Pero, por ejemplo, en un neutrófilo, ¿sí? Tenemos más bien a un marcador que es el complejo mayor de histocompatibilidad
de tipo 2, ¿sí? Entonces también son glucoproteínas que se encuentran en la... Y bueno, pues podríamos estar hablando toda la tarde de esos, pero son pues precisamente proteínas que se unen a un glúcido o a un lípido para recibir o enviar un estímulo al entorno. Proteínas de transporte, bueno, pues ya las hemos visto, ¿no? Las proteínas que precisamente que transportan sustancias en el organismo, ¿no? Por ejemplo, la albúmina, esta es una proteína importantísima. La albúmina sérica es la encargada de transportar a todas las sustancias hidrosolubles, ¿sí? Sustancias hidrosolubles que entran al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros consumimos un fármaco, ¿no? Y ese fármaco, piensen, por ejemplo, en la aspirina, el ácido acetilsalicílico, ¿no? Que tiene que ser, ya saben, eh, liberado, absorbido, distribuido, metabolizado y excretado. Entonces, para todo eso, nosotros necesitamos un transportador proteico, que es la albúmina. Entonces va a estarse uniendo a ese tipo de sustancias para transportarlos a la molécula diana o al órgano que lo va a eliminar. Entonces, la albúmina sérica, o algunos también le ponen plasmática, ¿eh? Plasmática, que es lo mismo, pero van a estar transportando sustancias en la sangre. Y pues aquí tenemos la hemoglobina, la mioglobina, ¿no? La hemoglobina, pues ya saben que lo que transporta es oxígeno, y la mioglobina lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la hemoglobina se encuentra en la sangre y la mioglobina en el músculo, ¿sí? De ahí el término mío. De hecho, ¿se acuerdan, no? Que les había platicado que muchos dicen, ¿qué es ese líquido? No, 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 que me pregunten, ¿por qué le sale sangre a mi hamburguesa? Me han preguntado, ¿por qué le sale sangre a la carne que queda en término medio? No es sangre, ¿sí? Es mioglobina, no es que tenga sangre, es esta proteína transportadora de oxígeno, eso no es sangre, ¿sí? Es mioglobina. La tiroglobulina exactamente, la tiroglobulina para las hormonas tiroideas y etcétera, etcétera, etcétera. Que la llevan al veterinario y todavía la salvan, que todavía la hace mu. Sí, pero no, no es sangre, ¿eh? No es sangre, es mioglobina. Es otra cosa completamente diferente. La sangre ya saben que consiste en células. La mioglobina es solamente una proteína. Proteínas de absorción, pues ya saben, las que permiten la entrada o la salida también de sustancias al interior de la célula. Entonces, las proteínas de canal, las portadoras, las bombas de iones, etcétera, etcétera. Funciones hormonales, pues ya saben que hay hormonas, ¿sí? Hormonas que son mediadoras de algunos procesos metabólicos. Entonces, pues aquí tenemos a la insulina, el glucagón y ahí sí cometí un error. No es somatotropina y no lo he corregido, ¿eh? No es somatotropina, ahí me equivoqué. Es la somatostatina, ¿sí? Para que hagan esa corrección, por si van a hacer el apunte más adelante, hagan esa corrección. Ahí en la presentación dice somatotropina, no es la somatotropina, es la somatostatina, porque la otra, la que acabo de borrar, sí tiene función, perdón, sí tiene base lipídica, ¿sí? Esta sí es proteína. Y para la contracción muscular, pues yo creo que ustedes saben, ¿no? La actina y la miosina. Bueno, ahí les dejo pues algunas funciones. Yo sé que ustedes ya conocen todas estas, ya se las saben todas, sí, pero pues para que no se nos olvide, ahí está en la diapositiva para que las puedan estudiar después. Y bueno, a ver, por aquí nos hacen algunas preguntas. Los anticuerpos que circulan en el torrente sanguíneo y cuya función es reconocer cuerpos extraños que pueden ser peligrosos para el organismo están formados por moléculas llamadas proteínas, ¿verdad? La proteína se encarga del transporte de diversas vitaminas en el plasma, lo que acabamos de platicar, la albúmina, ¿sí? O sea, la transferrina y la tiroglobulina también tienen función de transporte, ¿sí? Pero la transferrina, pues no dice su nombre, solamente el hierro oxidado y la tiroglobulina, pues a las subunidades proteicas de las hormonas tiroideas, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver con vitaminas. Ándale, exactamente, muy bien, muy bien.
Muy bien. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Qué más tenemos por acá? Ah, los aminoácidos. Bueno, pues así como lo hicimos ahorita, ¿no? Para entender a los ácidos nucleicos, tuvimos que entender a los nucleótidos. Lo mismo aquí, para entender a las proteínas, tenemos que entender a los aminoácidos. Entonces, los aminoácidos van a tener en su estructura cinco componentes, ¿sí? Siempre, siempre, siempre deben tener cinco componentes, ¿sí? A ver, entonces vamos a poner ahí estos cinco componentes. Número uno, el componente número uno lo tenemos aquí, tiene que ser siempre un carbono central. Carbono central. ¿Sí? Al que se le llama carbono alfa también, ¿sí? Ya saben, ¿eh? Que el